¿Cómo recibir la esencia de la palabra de Dios? ¿Cómo recibir la esencia de la palabra de Dios? Es el tema que estamos estudiando. Me gustaría decirle que cuando yo aludo a la palabra esencia, me estoy refiriendo a lo siguiente: al conjunto de características permanentes e invariables que determinan la naturaleza de la Biblia, que es indudablemente la palabra de Dios. Me refiero a la sustancia gloriosa de la palabra de Dios, a la calidad pura y elevada que distingue la palabra de Dios. Así que quiero que consideremos a través de cada uno de estos estudios la esencia, el extracto de la sustancia de la palabra de Dios. ¿Les interesa? El primer consejo que desarrollamos fue el siguiente: acérquese a la Biblia sabiendo que ella es la palabra de Dios, la voz de Dios. El segundo consejo que recibimos: estudie la palabra de Dios, dependiendo siempre del Espíritu Santo. Y hoy vamos a continuar con este estudio con el tercer consejo. Y quisiera que preparen su corazón para entrar en este tercer consejo. Acércate a la Biblia con la seguridad de recibir la porción de alimento espiritual cada día de tu vida. Acércate a la Biblia con la certeza, con la seguridad, con la fe, totalmente convencido que vas a recibir una porción espiritual, de alimento espiritual, y ese alimento espiritual es para cada día de tu vida. Hoy vamos a tener un reto alrededor del tema que les he anunciado. Yo estoy convencido, a la luz de la palabra, que cada hijo de Dios, cada hija de Dios necesita alimentarse cada día con el alimento que su Padre Celestial le proporciona para ese día. Así como el Señor Jesús esperó a sus apóstoles y los sorprendió con el desayuno después de toda una noche de trabajo allá en la playa, igualmente créanme que Dios tiene un desayuno espiritual preparado para cada uno de ustedes. Lamentablemente, muchos de nosotros pasamos por alto esa verdad. Una madre hace el almuerzo o cualquiera de las comidas pensando en su hijo, y cuando su hijo no viene a comer, ella experimenta tristeza, ¿verdad? Una esposa se esfuerza por preparar una buena comida para su esposo. Cuando éste viene, le pone peros, la rechaza, ni siquiera le da las gracias. Esa esposa sufre eso. Ahora imagínense ustedes al Espíritu Santo preparándome un desayuno espiritual todos los días y yo lo dejo esperando. ¿Cuántas veces hemos dejado al Espíritu Santo con el plato servido? ¿O cuántas veces lo hemos tomado pero sin gratitud, sin aprovecharlo, sin sacarle toda la sustancia?
de tal manera que no nos sustenta para el resto del día ni de la semana. Y yo quiero invitarles a pensar seriamente en eso. Cada hijo de Dios debe tener conciencia que su Padre Celestial le tiene un desayuno bien preparado para fortalecerlo durante todo el día. Y ese desayuno es la palabra de Dios. Este es un alimento de carácter espiritual, de carácter celestial, que le sustenta emocionalmente, moralmente, físicamente, espiritualmente, en todo sentido. La palabra de Dios le va a fortalecer. Es por eso que digo que cada hijo de Dios, cada hija de Dios, debe procurar tomar de la palabra de Dios la leche pura, no adulterada ni contaminada, para poder crecer en el conocimiento de su salvación. Yo creo que la salvación es un paquete grande que Dios nos ha dado, que tiene muchos detalles y muchas cosas grandes que nosotros aún no hemos descubierto, aún no hemos conocido. La palabra contiene todas esas cosas que están dentro del gran paquete de la salvación. Por eso, el llamado que estoy haciéndoles es que cada día usted reciba una porción de esa revelación de la palabra de Dios para que usted crezca espiritualmente en el conocimiento de lo que Dios le ha dado y también en el conocimiento de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sin esa porción diaria, usted será siempre un ignorante de lo que Dios le ha preparado, de lo que Dios ya le ha dado. Y en consecuencia, por ser un ignorante, también estará vacío de lo que Dios le ha dado. Pero en cambio, si usted se preocupa y es diligente y cree en lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a seguir haciendo y cómo Dios quiere que usted descubra todo lo que le ha dado, la fuente de todo eso está en la palabra de Dios. Debemos disponernos todos los días para estudiar la palabra, para conocerla, para ser guiados, para ser dirigidos por el Señor en todo sentido. Pedro, en su primera carta, nos dice en el capítulo 2, los versículos 1 al 3, en la Reina Valera, lo siguiente: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la dignidad del Señor. Si es que habéis gustado la dignidad, si es que habéis tenido la experiencia de recibir toda esa gracia y todo ese amor de la dignidad de Dios para contigo. Esta misma porción la quiero leer en la Biblia Nueva Traducción Viviente. Dice así: por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con gana la leche espiritual pura para que crezcan a la experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos este alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. Pidan a gritos este alimento nutritivo. Amados míos, quiero hacerles un resumen del capítulo 1 de Primera de Pedro,
porque deseo que ustedes lean en sus casas esos dos capítulos, el 1 y el 2. Por favor, anótenlo. Primera de Pedro 1 y 2 para que lo lean en sus casas. En el capítulo 1, a partir del versículo 3, Pedro, dirigido por el Espíritu Santo sin duda, nos habla de la esperanza de la vida eterna, en una forma detallada, muy hermosa y muy fácil de entender. A partir del versículo 3 del capítulo 1, Pedro nos habla de la esperanza de la vida eterna. ¿Cómo es? Conózcola. Cuando llega al versículo 13, nos llama a una vida de santidad en Cristo. Nos exhorta a tener una vida de santidad en Cristo. Luego concluye su temática del capítulo 1 con los primeros 3 versículos que hemos leído en el capítulo 2. Y concluye esta temática que ya dije, encontramos en el capítulo 2 los primeros 3 versículos, de una manera bien clara, enfatiza la necesidad de desear con ansias el alimento espiritual de la palabra de Dios, a través de la cual somos lo suficientemente orientados para lograr una vida de santidad. Observen bien los dos temas de Pedro: que conozcas acerca de la esperanza de la vida eterna y que sepas que has sido llamado a vivir una vida de santidad. Pero en el capítulo 2, los primeros 3 versículos, desecha todo eso que impide la santidad. Desea como niño la palabra de Dios para que por ella puedas crecer en esa santidad, en esa salvación que nos lleva a la santificación. De manera que el instrumento de Dios, el instrumento del Espíritu Santo para que tú logres eso, no es la religión, es la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Es la palabra de Dios. No te hagas simplemente un lector de la palabra. Además de leerla, hay que estudiarla, hay que darle lugar al Espíritu Santo para que Él, como aprendimos en la ocasión anterior, Él nos guíe a entender, nos ilumine, nos dé el discernimiento espiritual y la capacidad de entender la palabra de Dios. ¿Les queda claro? Así que los animo a leer esos 2 capítulos. Ahora bien, lo que acabo de enseñarles ligeramente, haciendo alusión a esos 2 capítulos, es una confirmación y a la vez la continuidad de lo que Dios ya le había dicho al pueblo de Israel a través de Moisés. Repito, lo que acabo de decirles es confirmación y continuidad para ti y para mí de lo que ya Dios le había dicho al pueblo de Israel a través de Moisés. En Deuteronomio capítulo 8, versículos 1 al 3. ¿Ya lo tienen? Deuteronomio 8, 1 al 3. Mire lo que Dios le dijo a través de Moisés a su pueblo. Cumple fielmente todos los mandamientos que hoy te mando para que vivas, te multipliques y tomes posesión de la tierra que el Señor juró a tus antepasados. Permítame decirlo ahora en términos comprensibles para nosotros. Olvidémonos por un momentito de Israel y pongámonos en su lugar. Es la palabra para nosotros. Cumple fielmente todos los mandamientos que hoy te mando para que vivas, para que tengas vida, la verdadera vida. Multiplícate, para que te multipliques en bendición y en toda la prosperidad de la familia. Y toma posesión de todas las bendiciones que están incluidas en el paquete de la salvación. Dios te ha llamado a entrar ahora no a una tierra prometida aquí en este mundo, sino a entrar a su propio reino.
Y en ese reino hay una cantidad de bendiciones que tú moverte en la puedes cancha, disfrutar debes saber en la cómo medida moverte fuera de que ahí. estudias la palabra de Presenta Dios. su línea de smartphones Serie ¿Te parece? 7, Mate 7, ¿Te parece? con sensor de huella al respaldo que Es activa un raudal de bendiciones, un río, un mar de bendiciones. Por lo general estamos buscando bendiciones con las emociones, con los movimientos pasajeros, cuando tenemos la riqueza de todas las riquezas, la revelación del conocimiento de la verdad, la revelación de Dios mismo en su palabra. Hemos desperdiciado el tiempo, no hemos aprovechado el tiempo para descubrir la grandeza de la gloria de Dios manifestada en su palabra para el diario vivir. Pero ya es tiempo de corregir, ¿no les parece? Siempre hay algunos que creen. Dice, recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Así le dijo Dios al pueblo de Israel. ¿Qué nos dice Dios en el día de hoy? ¿Cuántas han sido tus pruebas a lo largo de tu vida cristiana? Las luchas. Y al final, hoy día, ¿qué encuentra Dios? ¿Tendrás la aprobación de Dios? En donde Él le dice al pueblo para conocer si obedecías o no mi palabra. Desde que tú eres un creyente en Cristo, has venido viviendo todos estos años y la gran pregunta es, a estas alturas, en este momento, delante de Dios, ¿qué respuesta hay? ¿Has vivido de conformidad con la voluntad de Dios? Dios te ha permitido todas las experiencias que ha tenido para saber, para probarte, para saber si eras o no obediente a lo que Él te había mandado hacer. Dice más, te humilló y te hizo pasar hambre. ¿Cuántas pruebas has pasado tú? Pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Gloriosa palabra. Al fin de cuentas, después de tu prueba y haberte llegado a la conclusión de que no cumpliste mi palabra, yo te alimenté durante 40 años. Te di una comida que nadie conocía, ni tus antepasados ni tú. Y amados, permítame decir que en la palabra hay más que un maná que vino del cielo. Porque esta es la palabra viva de Dios, es el pan de vida para ti. Allí hay un alimento que tus antepasados no conocieron, ni tú has conocido. Pero en la palabra de Dios hay mucha cosa que Dios quiere revelarte. Dios quiere iluminarte. Dios quiere hacerte entender profundamente lo que Él tiene en su palabra para tu beneficio, para que vivas, para que te multipliques, para que seas prosperado, para que recibas las bendiciones de Él. ¿Está claro, amados? ¿Está claro? Pero todo eso está en la palabra de Dios. Hay que disciplinarse y sacar tiempo para ello. Porque la palabra de Dios es absolutamente eficaz y en gran manera necesaria para lograr todo lo bueno e indispensable que debemos saber, creer, vivir, pensar
y convertirnos en verdaderos hijos de Dios, obedientes a su palabra. Voy a leerles un pasaje bíblico que confirma todo lo que estoy diciendo, pero ruego que sus corazones estén abiertos para recibir esa palabra. Se encuentra en Isaías capítulo 55, los versículos 10 al 13. Isaías 55, 10 al 13, en la versión internacional, dice esta bendita palabra así. Óigame bien lo que dice Dios de su palabra. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca. En estos días no tenemos lluvia, ¿verdad? ¿Y cómo están los terrenos? No tenemos frutos, comienza el hambre, se están muriendo muchos animales. ¿Cierto o no? ¿Ustedes lo ven? ¿Lo han oído? Pero Dios dice, como la lluvia desciende y riega la tierra, y entonces la semilla germina, fecunda, germina, crece, da fruto al que come y al que trabaja. Dice entonces, para ilustrar lo que quiere decir, usa esto que ellos veían, que ellos conocían y que tú y yo también conocemos. Así es también mi palabra. Así es también mi palabra. No volverá a mí vacía, sino que producirá todo aquello por lo cual la estoy sembrando en tu vida. Que fecunde, que germine, que crezca en tu vida mi palabra para que no vuelva vacía a mí y se cumpla mi propósito en tu vida. Hermano y hermana mía, escúchame. Ustedes ven la pasión con la que les estoy enseñando acerca de la lectura de la palabra y ustedes son testigos de cómo les enseño cada vez que me toca enseñar con relación a la palabra y la relación con Dios. Estaba preguntándole a Dios, ¿por qué tengo esa pasión? ¿Por qué tengo esa inquietud? ¿Por qué? Y mientras yo preguntaba a Dios eso, vino a mi mente una palabra, y la palabra que vino es que el Señor Jesús, estando aquí en la tierra, también le pasaba lo mismo. Y cuando ya tenía que irse, cuando había terminado toda su misión aquí, hizo una oración en Juan capítulo 17. Y parte de su petición fue, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Estamos de acuerdo? Así lo dijo Jesús. Así que Jesús oró por los apóstoles y oró por ti y por mí, para que Dios el Padre nos santifique en la verdad. Nos santifique en la verdad. Y su verdad es la palabra de Dios. Y enseguida entendí por qué Dios está hablándonos de esta manera. Y aquí en este pasaje que hemos leído, dice, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Hermano mío y hermana mía, Dios ha establecido, ha trazado, ha definido cumplir propósitos con tu vida. Y esos propósitos no se van a cumplir en tu vida. ¿Cuántos quieren que los propósitos de Dios se cumplan en su vida? ¿Qué tenemos que hacer? Dedicarle el tiempo suficiente al estudio de la palabra. Estamos viviendo en un mundo cargado de estrés. No hay tiempo para nada.
Corremos detrás del dinero, detrás del pan, detrás del vestido, detrás de los lujos, detrás de las necesidades materiales, de tal manera que no hay tiempo para estudiar la palabra. Y yo creo que eso se ha convertido en una trampa mortal, en un instrumento de Satanás. Tenernos ocupados todo el tiempo con estrés, corriendo para tener lo material, que nos hemos olvidado del alimento que está por encima de todos los alimentos. Que como hemos visto en la palabra de hoy, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios que sale de su boca. Creo que ha llegado el momento para que hagamos una parada. Reconozcamos que nosotros nos hemos dejado arrastrar por esta corriente. No estamos nadando contra esa corriente. No nos hemos parado firmes. Debemos arrepentirnos porque el Señor nos ha mandado desde el primer día que le conocimos a estudiar su palabra y a vivir conforme a su palabra. Debemos confesarlo, pedirle perdón a Dios, pero también tomar la decisión de volvernos a la palabra y de dedicar tiempo, de aprovechar la buena mañana, las buenas horas de la madrugada si es necesario, para desayunar el desayuno preparado por nuestro Padre. ¿Verdad que sí? El que nos va a fortalecer, el que nos va a llenar de poder, de sabiduría, de gloria. Mire lo que dice aquí: ustedes saldrán con alegría y serán guiados en paz. ¿Cuántos quieren vivir así? A su paso las montañas y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo y aplaudirán todos los árboles del bosque. En vez de zarzas crecerán cipreses, mirtos en lugar de ortigas. Esto le dará renombre al Señor. Será una señal que durará para siempre. Mira qué belleza, hermano. No solo te va a edificar, fortalecer, cambiar tu vida, sino que tu carácter, tu conducta, tu modo de vivir, tu manera de hablar, de hacer las cosas, serán tan agradables delante del Señor que glorificarán al Señor. Tu vida glorificando al Señor porque vives conforme a la palabra. Número uno. Número dos, la gente en medio de la cual te mueves quedará admirada y tendrá que reconocer que Dios es real y le dará la gloria a Dios. Y será Dios glorificado, como dice la palabra de Dios. ¿Entendido? Ya no tendrás que acomodarte al mundo. Posiblemente sucedan cosas como estas. Yo me veo en la obligación de tomarme una cerveza porque mi negocio lo exige para poder atender a los clientes. Si no, se me van. Tengo una tienda y si no tengo cigarrillo y cerveza y ron, la gente no viene a comprar. Así que tengo que hacerlo. Tengo que vestirme como se visten ellos. Tengo que actuar como actúan ellos. Porque si no, no me aceptan. Porque si no, me echan del cargo. ¿Aló? ¿Sucede o no sucede? Entonces la gente no está viendo la gloria de Dios y no glorifica a Dios. Porque mi vida no es diferente. ¿Y sabe por qué? Por la ignorancia y la desobediencia a la palabra de Dios. Hay un hombre muy ocupado, muy ocupado, rey, militar, tenía que atender todo un país grande, pero su vida demuestra que en él había tiempo para la palabra de Dios. Vamos a ver eso en el Salmo
119. Vamos a leer varios textos del Salmo 119. Así que por favor ténganlo allí. Salmo 119. Versículos 1 al 8 en la Nueva Versión Internacional. Dice: dichosos, felices, bienaventurados los que van por caminos perfectos. ¿Y quiénes son los que van por caminos perfectos? Los que andan conforme a la ley del Señor. ¿Quiénes caminan por caminos perfectos? Los que se alimentan con la palabra, ¿verdad? Dichosos, felices, bienaventurados los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan. Jamás hacen nada malo, sino que siguen los caminos de Dios. Tú has establecido tus preceptos para que se cumplan fielmente. ¿Para qué ha establecido Dios su palabra? ¿Para qué nos ha dado Dios su palabra? Es un encargo que Dios pone en mis manos para cumplirla fielmente. Dice el salmista: cuánto deseo afirmar mis caminos para cumplir tus decretos. Hay que organizar la vida, hermanos, para tener tiempo en el estudio de la palabra. No tendré que pasar vergüenzas cuando considere todos tus mandamientos. Te alabaré con integridad de corazón cuando aprenda tus justos juicios. Tus decretos cumpliré, no me abandones del todo. Aquí está un hombre diciéndole a Dios: he encontrado en tu palabra la verdad, la vida, y por eso quiero afirmar mis caminos para cumplir tus decretos. No tendré vergüenza cuando considere todos tus mandamientos. Además te alabaré con integridad de corazón cuando aprenda tu palabra. ¿Cuántos quieren alabar a Dios con integridad de corazón? Cuando aprendamos la palabra viva. En los versículos 9 al 16, muestra aquí que la palabra de Dios es un alimento para la juventud. Señoritas, jóvenes, escuchen lo que dice la palabra. La experiencia de David. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra en el día de hoy? Viviendo conforme a tu palabra. Ahí está el secreto, ahí está el éxito, señorita, ahí está el éxito, jóvenes, caballeros y damas. Ahí está el secreto del éxito. ¿Cómo puede un joven llevar una vida íntegra delante de Dios? ¿Cómo? Viviendo conforme a tu palabra. Yo te busco con todo el corazón. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. Qué celo, qué interés, qué diligencia. Cuánta sapiencia tenía este hombre de saber que no quería andar por caminos equivocados apartándose de la palabra del Señor. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Qué cuidado. ¿Cuántos quieren vivir una vida sin ofender a Dios? En mi corazón atesoro tu palabra. La escucho, la atiendo, la obedezco para no pecar contra ti. ¿Es o no es un alimento esta palabra? Bendito sea, Señor, enséñame tus decretos. Con mis labios he proclamado todos tus juicios que has emitido. Me regocijo en el camino de tus estatutos más que en todas las riquezas. ¿En qué te regocijas tú? Cuando el bolsillo está lleno, la chequera tiene fondo o la tarjeta.
¿Y qué dice el salmista? ¿Me regocijo en qué? En tu palabra más que en las riquezas. Y continúa diciendo, en tus preceptos medito. Yo tengo que explicar, amados, que aquí no está diciendo que él medita todo el día, es decir, que no estudia la palabra todo el día. Él medita porque ha estudiado la palabra y la ha atesorado. Sacó su tiempo para estudiar la palabra, la atesora y luego durante el día medita en lo que ha estudiado. Diferente a muchos de nosotros que leemos y que a la media hora ya no sabemos lo que leímos, se nos olvida. Pero el salmista atesoraba, memorizaba, guardaba en su corazón lo que Dios le había dado por su palabra y todo el día, ¿qué cosa? Meditaba en ella, todo el día, siempre. Y pongo mis ojos en tus sendas, busco tu camino, ando por allí. En tus decretos hallo mi deleite y jamás olvidaré tu palabra. Esa es la decisión que nosotros necesitamos. No olvidarnos de la palabra. No hay nada que supere a la palabra de Dios en este mundo. ¿Oyeron eso? No hay nada, absolutamente nada que supere a la palabra de Dios en este mundo. Que su palabra no viene de los hombres, viene de Dios. Es celestial, es espiritual, es vida, es verdad, es justicia, es gloria, es poder. El poder no está en el dinero, ni en todas las cosas físicas y materiales que necesitamos. Las necesitamos y Dios las va a proveer. Por eso nos dice el Señor Jesús, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. La palabra de Dios es alimento para el intelecto. Señores universitarios, señores profesionales y todos los que estudian, todos los que se preocupan por leer, ustedes que les gusta ser intelectuales, gloria a Dios por ustedes, pero escuchen esto. La palabra de Dios es alimento para el intelecto. Versículos 97 hasta el 104. Del Salmo 119. Cuánto amo yo tu ley, todo el día medito en ella. Amor y meditación, porque se ha atesorado. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque me pertenecen para siempre. Quiere decir, siempre los tengo en cuenta. Recuerden que David era un guerrero y tenía que usar estrategias para la guerra. Y él está confesando que él tiene más sabiduría que sus enemigos en el uso de sus estrategias. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios le pertenecía siempre. Siempre la meditaba, siempre buscaba dirección en la palabra de Dios. Y vaya que David tenía solo una porción de la Biblia, ahora tú la tienes completa. ¿Qué más nos dice David? Continúa diciendo, tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque medito en tus estatutos. ¿Por qué tenía más entendimiento que sus propios maestros, sus mayores, los que le aconsejaban, sus consejeros? ¿Por qué tenía más entendimiento? Porque la palabra de Dios le daba la sabiduría, el enriquecimiento espiritual, intelectual.
Aparto mis pies de toda mala senda para cumplir tu palabra. Le da prioridad a la palabra, ¿verdad que sí? No me desvío de tus juicios porque tú mismo me instruyes. Cuando te acerques a la palabra, ve con esa convicción. Dios mismo en persona, a través de su palabra, te estará instruyendo por medio del Espíritu Santo, que la usa como su espada, como su instrumento para guiarte a toda la verdad y a toda la justicia de Dios. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel a mi boca. De tus preceptos adquiero entendimiento, por eso aborrezco toda senda de mentira. Todo engaño, toda hipocresía, toda falsedad, toda falacia, todo eso, tengo el poder para apartarme de todo eso porque tengo tu palabra de verdad en mi vida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuándo podemos ser vencedores de las mentiras, de las falacias, del engaño, de la hipocresía? ¿Cuándo? Cuando tomamos en cuenta la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios es el alimento. Por eso tú tienes que acercarte diariamente a tomar la porción de comida espiritual que Dios te ha preparado cada mañana a través de su palabra. Ahora observen los versículos 105 al 112. La palabra de Dios es alimento que nos abre la mente y nos sostiene. Dice, tu palabra es una lámpara a mis pies. ¿Por dónde debo andar? Ahí está iluminándome, para que no ande en la oscuridad ni en caminos equivocados. Tu palabra me muestra el camino por donde debo andar, las decisiones que debo tomar. Es una luz en mi sendero. Hice un juramento y lo he confirmado, que acataré tus rectos juicios. Cuando Dios esté dispuesto a corregirnos, a corregir tu vida, a reprenderte, a cambiarte, el David de antemano le dice, ya he hecho un juramento, estoy dispuesto a acatar tu palabra, lo que tú me digas, estoy dispuesto a hacerlo. Y eso es lo que debe caracterizarnos también a nosotros. Señor, es mucho lo que sufro. Recuerden que era un guerrero, tenía muchos enemigos. Es mucho lo que sufro, dice, dame vida conforme a tu palabra. La palabra de Dios fortalece al cansado, al que sufre, al que lucha, al que tiene problemas, al que tiene enemigo, al que tiene persecución. Cuando se refugia en la palabra, tiene el respaldo de Dios, porque le cree a Dios, porque en el momento más difícil echa mano de las promesas que Dios le ha dado, del conocimiento que tiene de su palabra, y cree en Dios, y espera en Dios, y se fortalece en Dios, y Dios lo libera, lo guarda, lo protege. Eso es lo que el salmista está diciéndonos. Señor, acepta la ofrenda que brota de mis labios y enséñame tus juicios. Mi vida pende de un hilo, pero no me olvido de tu ley. Tengo problemas, estoy en peligros, pero sigo siendo el hombre que busca tu rostro. Sigo siendo el hombre que depende de tu palabra, sigo apelando a tu palabra, sigo creyendo tu palabra en medio de aquello que no se ve ninguna esperanza, pero ahí estoy sostenido en tu palabra y tú me sacas adelante. Porque la palabra de Dios es la verdad y las promesas suyas son fieles. Los impíos me han tendido una trampa, pero no me aparto de tus preceptos. Qué belleza, ¿verdad? Qué reto también para nosotros. Tus estatutos son mi herencia permanente.
¿Cuál es la herencia que tú persigues? La que debemos tener. Son el regocijo de mi corazón, regocijo de mi corazón. Inclino mi corazón a cumplir tus decretos para siempre y hasta el fin. Dígame, ¿es decisión o no es decisión? Ayúdenme, ¿es decisión o no es decisión? Nadie me obliga, yo tomo la decisión de inclinarme ante tu palabra, de decidir que mi corazón esté en tu palabra, que mi vida esté en tu palabra. No se crean que vamos a leer todo el Salmo. Vámonos al Nuevo Testamento, donde encuentro una palabra que me dice que la palabra de Dios es alimento para toda la familia, para todos en casa. Y lo muestra a través de un ejemplo de vida. Y se encuentra en las palabras del apóstol Pablo, el maestro a su discípulo, el padre a su hijo. En 2 a Timoteo, capítulo 3, los versículos 14 al 17. Mire el consejo de Pablo a su discípulo. Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Hermanos, qué cosa más hermosa. La palabra de Dios es un mar, es una inmensidad de sabiduría, de poder y de gloria que transforma al hombre. Y mire lo que dice Pablo: persiste en lo que has aprendido, que desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Y luego le dice: la palabra de Dios es el instrumento que Dios usa por medio de su Espíritu Santo para corregir lo malo, para corregir tu vida, para reprenderte, para instruirte, para enseñarte, para guiarte, para iluminarte, al fin de prepararte completamente para toda buena obra. No es preparado para hacer lo malo, sino preparado para hacer siempre ¿qué? Lo bueno. ¿Creen que Dios nos está hablando? Y observan el énfasis con que Dios nos está llamando a reconstruir el altar de la palabra. Yo sé que más de uno de los que están aquí y de los que me escuchan, yo sé que son ignorantes de las grandes bendiciones que Dios ya ha entregado en sus vidas. Son pobres espiritualmente porque la riqueza no la han visto, porque no la han conocido, porque no la han obtenido, porque no estudian la palabra de Dios. Dios nos está llamando a echar mano de lo que Él ya nos ha provisto. Ese plato está servido, bien nutritivo, bien sabroso, un plato de vida, de verdad, de gloria, de poder,
para la vida de cada uno de ustedes. Dios me ha guiado aquí, no solo para hablarles a ustedes en un sermón, en un estudio, sino más bien para capacitarlos, para que ustedes mismos puedan sacar todo el tesoro que tienen disponible para sus propias vidas. Ese es el amor de Dios, esa es la gracia de Dios. Eso es lo que Dios está haciendo a través de estas enseñanzas para la vida de ustedes. Tienen que tomar una decisión. Observen cómo han vivido hasta hoy. Han sido probados. Y vean si se ha demostrado o no, si son o no obedientes a la palabra de Dios. Y tomen decisiones, por favor, ya, ahora mismo, levántate y dile: Señor, no más, dame tu fuerza, ya me has dado tu instrucción, voy a obedecerla. Decida invertir tiempo en ello. Dele el primer lugar a Dios. Oiga su voz, oiga su palabra, oiga su consuelo, oiga su dirección. Deje que le ilumine, deje que le hable, deje que le guíe, deje que le dé sabiduría, inteligencia y la capacidad de estar capacitado siempre para toda buena obra en este mundo. Para la gloria de Dios, para bendición de su familia, pero también para la salvación de muchos hombres y mujeres que verán la manifestación gloriosa del testimonio de Jesucristo en sus vidas. La palabra de Dios es el alimento que controla tus emociones. La palabra de Dios es el alimento que transforma tu moral. La palabra de Dios amplía tu intelecto. La palabra de Dios guía tus sentimientos. La palabra de Dios fortalece tu alma, tu espíritu y todo tu ser. Es el alimento que debes procurar todos los días. Desayuna ese alimento desde muy temprano. No lo ayunes, porque definitivamente la palabra de Dios es un alimento integral. Vuélvete al Señor con una decisión hoy, ahora mismo. Habla allí con el Señor. El Espíritu Santo está en ti y está en este lugar también. Él conoce tus pensamientos y escucha tu oración. Abre tu boca y díselo al Señor. Abre tu boca, díselo allí. Levanta tus manos delante de Dios. Que mire tu corazón y tus manos levantadas. Levanta tus manos delante de Dios. Que Dios mire tu corazón. Que mire en este momento tus manos, el anhelo que hay en ti, la restauración que Dios está haciendo en tu vida. Volverte al Señor, reconcíliate con la palabra, reconcíliate con el secreto de Dios, métete allí, porque allí es donde Dios quiere que estés. Que la palabra no solamente te llegue a los tobillos, ni a las rodillas, sino que sea un río, un mar donde tú puedas nadar, hundirte en la palabra, que te lave, que te purifique, que te santifique, como dijo Jesús: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Oh Señor, gracias, 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 gracias Señor, por lo que has hecho, Señor, y lo que seguirás haciendo. Este es un día glorioso. Es un día de tu visitación y a ti te adoramos, Padre. Adóralo. A ti te adoramos, Padre. Te adoramos, te bendecimos, te damos gracias porque no nos has rechazado, sino que nos has corregido, porque nos has mostrado tu amor, porque estás con nosotros, Señor. A ti la honra y la gloria. Aleluya. Denle un aplauso al Señor de mucha gratitud. Pueden sentarse, hermanos, por favor.